¿Qué destacaría de este caso ahora que vemos que hasta el ex City Manager de la delegación Miguel Hidalgo, Arneaus den Ruthen, se ha mofado de este joven y lo ha tratado de catalogar como un adolescente desmadroso, citamos? Sí, mira, creo que da cuenta de un patrón que tiene las autoridades de nuestro país desde hace ya mucho tiempo. Particularmente este es un elemento básico de la estrategia de lucha contra el crimen organizado. Recordaremos al expresidente Calderón cuando se incrementó las tasas de homicidio, señalando que literalmente no había problema, que eran malosos, ¿no? Así usó la expresión. Y durante mucho tiempo, cuando se han denunciado graves violaciones a derechos humanos, la respuesta de la autoridad, en lugar de investigar, es criminalizar a la víctima. Y tenemos aquí en la Ciudad de México de manera reciente el caso de la joven mujer lesbi que fue víctima de feminicidio y que la Procuraduría de Justicia de la ciudad, en lugar de investigar el feminicidio, señaló que había tomado antes con algunos hombres, en una lógica totalmente moralina y responsabilizando a la víctima. O recordemos esta situación tan frecuente de varias mujeres víctimas de feminicidio que se les acusa por literalmente haber desobedecido a su esposo. Lo que estamos enfrentando ahora con Marco Antonio es un caso muy grave porque estamos hablando de una desaparición forzada cometida por policías y precisamente y paradójicamente semanas después de haber sido publicada en la Ley General sobre Desaparición Forzada en el Diario Oficial de la Federación, y aún más grave siendo una persona menor de edad. Y tal y como han ustedes mostrado, esto se da en el contexto de la persecución a jóvenes que por apariencia son hostigados por la policía. Los estudiantes de la Prepa 8, quienes han estado realizando movilizaciones, han estado denunciando que policías del Estado de México y de la Ciudad de México tienen ya desde hace rato una práctica frecuente de crearles cargos falsos, presionarlos para robarles su dinero, su celular, y seguramente Marco Antonio fue víctima de esta práctica que hacen este tipo de policías y que obviamente termina mal en perspectiva de que es privado de libertad, no es presentado a una autoridad ministerial y bueno, no sabemos dónde lo tuvieron todo este tiempo. Hay que destacar que gracias a la presión ciudadana, al trabajo importante de ustedes, medios de comunicación, se logró como caso atípico y casi, digamos, rarísimo, pero muy afortunado para Marco Antonio y su familia, que regresara con vida. Esto no es común. En la Ciudad de México tenemos, en el país entero tenemos 6,000 niños, niñas y adolescentes desaparecidos en este marco de 10 años, y particularmente como nota de preocupación, el Estado de México acumula el 25% de los casos de desaparición. Es esta frontera Ciudad de México, Estado de México, que se convierte peligrosa. Y muy preocupante escuchar al jefe del gobierno, al secretario de la policía, al procurador, negarse a reconocer no solamente la investigación sobre un hecho delictivo, presunta desaparición forzada, sino ellos ya dictaminando y decidiendo que no hay nada que investigar. Y ya para rematar, la locura es que se usan recursos públicos para estar paseando a los policías, llorando en las pantallas y en los programas de radio, diciendo que son inocentes y que no le hicieron ni lo tocaron con el pétalo de una rosa. Tenemos a Marco Antonio vivo, sí, pero con muchísimas lesiones físicas, con un profundo daño psicológico, no sabemos si neuronal, y ahora se le está buscando responsabilizar de esa condición, además de señalar que, y acusándole falsamente, de que consumía sustancias o que tenía padecimientos psiquiátricos antes. Y esto es muy grave porque estamos hablando de las instituciones en contra de las víctimas. Esto es el contrasentido total, es la anulación, digamos, más básica de la función de un servidor público. Juan Martín, te pediríamos por favor que nos ayudaras a tener, o para tener el contexto completo de la situación, que nos ayudes diciéndonos cuáles son los protocolos que se deben seguir en el caso de la detención de un menor, también para que nos quede claro en qué tipo de, digamos, errores incurrieron las autoridades. Sí, el primero de ellos es que una persona menor de 18 años de edad está protegida por las leyes mexicanas en algo que se conoce como protección especial. Es decir, están en un proceso de desarrollo que necesitan, vamos a decirlo de una manera coloquial, doble protección, ¿no? Esto significa que el solo contacto de los policías con una persona menor de edad ya representa un riesgo, no para los policías,
para el niño, niña o adolescente, porque estamos hablando de una autoridad que puede estar armada, tiene un rol, y esto ya representa un riesgo de poder. Segundo, no se puede maniatar, golpear, como lo hicieron a este adolescente, no solamente en los protocolos que tiene la propia Secretaría de Seguridad Pública, sino en el sentido común. Y mucho menos subirlo a una patrulla sin acompañamiento de alguien de su familia. Lo habitual es que cuando un adolescente es detenido, tiene que esperarse, digamos, puede ser sujetado, en este caso si se considera que cometió un delito, alguna cosa, y tiene que esperar la unidad hasta que llegue algún familiar o un responsable, o alguna persona del sistema DIF, que es la encargada de la protección para los niños y niñas que están en condición de víctima o presunta responsabilidad de infracción a la ley. Esto, por supuesto, no se hizo. Lo que sí sabemos es que ese martes 23 en la tarde es golpeado, hay fotografías y grabaciones donde se ve esta detención con la brutalidad policíaca, es subido a la patrulla y hasta ahí se pierde el rastro de Marco Antonio. Y aparece una señal de vida 5 días después en un juzgado cívico, donde terriblemente y gravemente, y tienen que explicarlo, no aparece registro de la estancia de Marco Antonio. Se ve en la cámara y se ve como otro policía lo saca del brazo. Y no hay registro. Y esto es muy preocupante porque nos da la idea, o cuando menos eso se puede presuponer, que todo el tiempo estuvo bajo la responsabilidad y las manos de policías, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México. Y como el público se ha enterado, aparece 32 kilómetros de distancia de donde fue detenido. Esto además, y esto es lo más grave, aparece que condiciones muy, muy severas en términos de daño a su salud física, pero particularmente del orden psicológico. Ahora mismo, hasta ayer en la noche, se encontraba sedado porque el nivel de confusión y de afectación psicológica que tiene es muy profundo. Suele el cerebro, digamos, bloquearse, anular las cosas traumáticas que pudo haber vivido estos días, y necesita estabilidad. Entonces, confiamos en que esto se dé en los próximos días y que tenga las condiciones para poder hacer una declaración que nos empiece a dar explicación. Hasta aquí es algo que tenemos que tener presente. Las autoridades no solamente no cumplieron, sino intencionalmente están tratando de cambiar la realidad para depositar en la víctima, en este caso Marco Antonio y su familia, la responsabilidad. Y vemos con mucha preocupación que algunos medios de comunicación, más allá del interés periodístico, están violando la ética al filtrar información, permitir que los funcionarios filtren esa información y publicar temas de orden privado. Quizás ustedes se enteraron, pero ayer empezaron a filtrar la hoja de referencia del Hospital Psiquiátrico Juan N. Navarro, donde viene información muy privada, o sea, del día que nació, el peso y demás, y que está siendo utilizada como una herramienta en contra de la víctima, cuando es parte de los procesos. Entonces, creo que escuchar al jefe de gobierno, reitero, al secretario de Seguridad Pública, al procurador, negarse a investigar, es un contrasentido. O sea, nadie está asegurando que ocurrió la desaparición forzada. La obligación es investigarlo. Será un juez el que determine si ocurrió o no este hecho, en tanto la autoridad, bajo el principio pro persona y el interés superior de la niñez, tiene que confiar en la voz de este adolescente, no en la voz de los adultos. Y esto es exactamente lo que no se hace. Y pondría un ejemplo que seguramente ustedes habrán escuchado mucho. En nuestro país, 8 de cada 10 niños y niñas que son víctimas de abuso sexual ocurren en el ámbito familiar. Y en la gran mayoría de los casos no se les cree. La voz del adulto tiene más peso. Y aunque el niño o la niña está diciendo mi tío, mi abuelo, mi papá o el padrastro me está tocando, me está haciendo cosas que no quiero, no, estás inventando. ¿Cómo lo va a hacer si tu tío es tan bueno, te trae dulces? Y es aquí exactamente el mismo método que están haciendo, revictimizando a quien ha sido víctima de brutalidad policíaca, de una aprehensión ilegal, y ahora convertido en víctima, y tenemos a policías llorando, clamando su inocencia con recursos públicos en contra de la víctima. Bien, Juan Martín, decía, será un juez finalmente quien deba llevar todo este proceso. ¿Cuál debería ser este mismo a seguir? O sea, bajo qué garantías y, por supuesto, desde una visión, desde una perspectiva de los derechos humanos. Bueno, tiene que
reconfigurarse el tipo penal con el cual abrió una carpeta de investigación. La tienen ahora colocada por secuestro, pero obviamente eso no tiene ninguna perspectiva, porque el secuestro en el tipo penal establece que se pide una remuneración a cambio de la libertad de la persona. Y esto no ocurrió porque no fue un secuestro. Entonces tiene que reconfigurarse a una presunta desaparición forzada de acuerdo a la ley general recientemente promulgada, y desde ahí se tiene que investigar. Estamos enfrentando la negativa de la autoridad local para hacer esto, y lo que muy probablemente nos lleve a solicitar que la Procuraduría General de la República atraiga el caso para que sea investigado en esos términos, considerando que a nivel federal hay más experiencia, y sobre todo porque hay conflicto de interés, y que el propio jefe de gobierno esté litigando el caso en medios de comunicación ya da cuenta que no hay ninguna disposición para que aquí al interior se pueda investigar, y al contrario, colocamos en riesgo a las víctimas, porque estamos hablando de la policía, y no es secreto que la policía está infiltrada ya por grupos criminales. Entonces estaremos valorando esto con la familia, cuál será la mejor forma, pero independientemente de ello, ya organismos internacionales están estudiando la información disponible, porque hay que decirlo también, ha existido negativa para conocer el expediente de la carpeta de investigación, aún con todo este escenario, con todo este tema de gran trascendencia nacional. Hasta ayer en la noche se le permitió a los abogados de las víctimas explorar el expediente, la carpeta de investigación. No se ha recibido nada para poder tener los insumos de cómo han hecho las diligencias. Entonces vemos obstáculos para la defensa jurídica, vemos criminalización y un jefe de gobierno litigando contra las víctimas, por lo cual no queremos que haya condiciones en la ciudad, y estaremos buscando el respaldo federal e internacional también.